Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida de un creyente. Estamos en la lección 7, ya un montonazo de semanas, ¿verdad? No sé, ya creo que llevamos casi un año con esta lección. Pero bueno, es interesante porque es bueno saber lo que somos y lo que tenemos en Cristo, que es, digamos, el título de la lección. Y decíamos que cuando nos convertimos ocurren cosas en nuestra vida, hay una serie de bendiciones y beneficios que se reciben y que estamos estudiándolos y están englobados, digamos, en 4 puntos. Hemos estudiado ya 3 completamente, que es que recibimos una vida nueva, adquirimos una nueva relación con Dios, a formar parte de su familia, ser sus hijos, también que hemos sido liberados del pecado y cualquier atadura y de sus consecuencias. Y por último, en el punto que estamos centrados y que estamos ya terminando, es que hemos sido apartados del mundo, hemos sido sacados de este sistema mundano en el que vivíamos y con el propósito de servir a Dios. El propósito de Dios cuando nos escogió, cuando nos hizo el llamado, es para nuestra salvación, pero para que le sirvamos a Él como Él se merece, con la excelencia que Él se merece. También decíamos que ese ser apartado lleva consecuencias y beneficios también. Somos más que vencedores en Cristo, si estamos unidos a Él, claro. Vivimos por fe en el Hijo de Dios, hemos sido crucificados al mundo, hemos vencido al mundo, al sistema mundano que nos rodea. Hemos sido también resucitados con Cristo y estamos sentados simbólicamente en los lugares celestiales y tenemos vida plena. También que hemos sido librados de la potestad del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de Jesucristo, que es la luz. Y desde que el mundo existe, Dios separó la luz de las tinieblas, lo vemos en Génesis. Y en nosotros estar en la oscuridad, de nosotros depende, es nuestra decisión vivir en oscuridad o vivir en la luz. Dios no te obliga, Él te dice los beneficios de la luz, de andar en luz, que es andar en obediencia a Dios, y el beneficio es la vida eterna, o andar en oscuridad, andar en rebeldía y en pecado, símbolo de las tinieblas, escondidos quizá tras las mentiras de Satanás, que a veces se cree más a Satanás que al Señor mismo. Oímos la voz de Satanás, pero no nos gusta escuchar la voz de Dios. Y por tanto eso conlleva el andar en oscuridad y en tinieblas, la condenación eterna. El siguiente beneficio que hemos estado estudiando, que creo que fue la semana pasada, es que somos conciudadanos del pueblo de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Decíamos que existen 2 familias y por tanto 2 cabezas de familia. La primera cabeza que encontramos en la Biblia es la cabeza de Adán, como padre de familia, el primer padre de familia. Y la segunda cabeza la encontramos en Jesucristo. El primer Adán tomó la decisión de desobedecer. En cambio, el segundo Adán, al que se le llama Jesucristo, se le llama el segundo Adán, decidió obedecer. Y yo pregunto, o nos preguntábamos, ¿a qué familia pertenecemos? ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Qué cabeza es la que dirige nuestra vida? ¿Pensamos en la eternidad de nuestra alma? ¿O simplemente nos limitamos a vivir la vida física en esta tierra sin preocuparnos de la eternidad? Teniendo en cuenta que la vida que vivimos aquí es corta, es efímera, es muy corta en comparación con la eternidad. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Está bien que las personas que no conocen a Dios pues se preocupen, digamos, de la vida física, pero nuestra mayor preocupación como hijos de Dios es nuestra eternidad, donde pasaremos la eternidad. Y solamente hay 2 sitios, todos conocemos, y quizás no haría falta repetirlo, pero todos conocemos que existe el cielo y existe el infierno, no hay lugar intermedio, y nosotros decidimos con nuestro comportamiento aquí en la tierra qué lugar pasaremos la eternidad. Hablamos también que la iglesia es el templo, es el santuario de Dios, donde Dios habita, donde Dios mora. Y advertíamos que tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración, la queja, la calumnia,
sobre la Iglesia. Es muy peligroso. La Iglesia le pertenece a Cristo. La Iglesia, Cristo la compró con su sangre, y para Dios la Iglesia es súper importante. Por eso no debemos murmurar ni hablar mal de la Iglesia, porque, vuelvo a repetir, es el cuerpo, es el santuario donde mora Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos deslicemos, como decía Pablo, no nos resbalemos y caigamos en las mentiras de Satanás, que lo que quiere precisamente es destruir a la Iglesia de Jesucristo. También hablábamos que nuestro cuerpo físico es donde mora también el Espíritu Santo, y por tanto debemos cuidarlo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios por creación y también por redención. La palabra de Dios es rotunda y concluyente cuando nos dice para qué no está hecho nuestro cuerpo. No está hecho para que lo maltratemos con vicios, con drogas, con esfuerzos excesivos, cuando trabajamos de más o hacemos grandes esfuerzos, sino está para cuidarlo. Tampoco está para hacerlo nuestro ídolo. Hay personas que su cuerpo es un ídolo, o sea, viven y trabajan pensando solamente en su físico, y eso es una forma de idolatría, amar más nuestro cuerpo que incluso al creador de nuestro cuerpo, que es Dios. Y tampoco está hecho, decíamos, para practicar la fornicación, y todos sabemos lo que es la fornicación, la relación sexual fuera del matrimonio. Nuestro cuerpo no es de nosotros, sino que fue comprado con un precio muy alto. Por eso no podemos usarlo como instrumento para hacer el mal, para pecar, sino dedicarlo para honrar y glorificar a Dios. El siguiente paso que vamos a empezar a tratar hoy es que nos ha sido dada la esperanza de vida. Cuando hemos sido apartados de este mundo, recibimos o empezamos a entender el gran misterio que supone la esperanza de Cristo en nosotros. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 27, donde nos dice: a quienes Dios quiso dar el misterio que estaba oculto, el anuncio del Evangelio de Cristo, dando a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre la gente que no conoce a Dios, que no forma parte todavía del pueblo de Dios. ¿Cuál es ese misterio? Pues precisamente que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria de Dios. Dios se propuso dar a conocer esa gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, porque no es para nosotros solo. Ese misterio tiene que ser revelado a todas las naciones, y esa es nuestra obligación. Primero, reflejar nosotros la gloria de Cristo, y después hacer ver esa esperanza de gloria a todas las naciones. Él quería que su pueblo y su iglesia supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para todos los demás. Y el secreto es bien claro: Cristo vive en nosotros, y eso nos da la seguridad, nos da la garantía de poder participar de su gloria y transmitirla a los demás. Tú y yo podemos darnos cuenta y experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas gracias solamente a que Cristo vive en nosotros. Pero la pregunta que surge es: ¿realmente Cristo vive en nosotros? O sea, ¿Cristo reina en nosotros, reina en nuestra familia, reina en nuestro hogar, reina en nuestro trabajo, reina en cada paso que damos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque si es así, experimentaremos la gloria de Dios. Él es nuestra esperanza de ver las cosas cada vez mejores. Hoy vemos una cosa que está bien, si continuamos en su gloria, veremos cosas aún mejores y más llenas de su gloria. La gloria de Dios, digamos que es su excelencia manifestada. O sea, la excelencia es algo superior en calidad, es algo que no... cuando tú llamas a algo que es excelente, es que no hay nada por encima en calidad de esa persona o de ese objeto,
al cual le decimos que es excelente, ¿no? Excelente trabajo, no se puede hacer mejor, excelente persona, es una persona que no puede ser mejor. ¿Estáis comprendiendo? Pues Dios manifiesta su excelencia, su amor, su bondad, que no puede ser mayor. Él nos ama, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni para que Dios te ame menos, porque Dios te va a amar, seas como seas. Entonces, Él quiere expresar esa excelencia en nosotros, esa calidad superior, esa bondad, y también nos exige, claro está, que nosotros trabajemos en excelencia para Él, porque Él es digno del máximo aprecio y de la máxima estimación que merece su excelencia. ¿Estáis comprendiendo? Como hijos de Dios tenemos una herencia en Cristo, el derecho de experimentar y disfrutar de esa excelencia manifestada. Satanás va a luchar furiosamente, claro, para engañarnos. Quiere que creamos que somos incapaces, que somos indignos, que no lo merecemos y que hemos sido descalificados de lo mejor que Dios tiene para su creación, para sus hijos, sobre todo. Por eso muchos llamados cristianos se miran a sí mismos y se sienten derrotados porque creen las mentiras de Satanás. ¿Estáis entendiendo? No creen lo importante que somos para el Señor. Somos, digamos, su joya predilecta, la joya de la creación. Somos nosotros, el ser humano en general, y Él quiere manifestar su gloria. A los que ya la hemos experimentado, quiere manifestar cada vez más, y también que no seamos, digamos, vasijas, que no derramemos esa gloria hacia los demás, porque Él, como Él dice, quiere y ama a toda su creación. Cuando Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, se refería a eso, a todas las personas que existen en este mundo. Él dio a Jesucristo por los pecadores, por el pecador más grande que pueda haber, por el asesino más grande que pueda haber, por el delincuente, por el terrorista. Dio la vida por todos los seres humanos. Lo que pasa es que la salvación se hace una realidad cuando aceptamos lo que Jesús hizo y lo aceptamos como un regalo. Como yo suelo decir, para disfrutar un regalo tenemos que recibirlo, tenemos que aceptarlo. Si yo te doy a ti algo y no lo recibes, no lo aceptas, pues no lo disfrutas. ¿Me estáis entendiendo? Pero si recuerdas que gracias a Cristo que vive en ti puedes experimentar la gloria de Dios, esa excelencia manifestada de Dios, viviremos llenos de esperanza, seguiremos adelante hacia cosas mejores cada vez más, cada día más. Yo no me conformo con la gloria que he recibido hasta hoy, yo quiero más gloria. Y Él nos lleva de gloria en gloria, quiere decir, de más gloria a más gloria. Es su propósito, es su plan. Mira más allá de lo que puedes hacer y concéntrate, no ya en lo que tú puedas hacer con tus, digamos, condiciones o características. Mira a ver lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. ¿Estáis entendiendo? A veces limitamos la gloria de Dios y el poder de Dios cuando queremos hacer las cosas con nuestra sabiduría humana. Pero si nosotros somos sabios espiritualmente hablando y buscamos la sabiduría divina, tenemos que saber lo que Dios puede hacer en nosotros. Él es el que hace en y a través de nosotros. Si tú pones las manos sobre los enfermos y son sanados, no te vanaglories de que seas tú quien lo ha sanado. Es Dios usándote a ti. Por eso la gloria siempre es de Él. Y como veremos, la gloria del ser humano siempre vuelve a Él. Porque le pertenece. Incluso tu propia gloria, tu propia vida exitosa, llega un momento en que tú partirás de esta tierra. Toda esa gloria, ¿dónde va? Toda esa gloria regresa a Dios porque es de Dios. ¿Me estáis comprendiendo? Ahora lo iré explicando más profundamente. Por eso yo te preguntaría, ¿estás preparado para creer en un derramamiento de la bondad y la excelencia de Dios en tu vida? ¿Estás preparado para eso?
Eso es una pregunta que deberíamos hacernos, una buena pregunta. ¿Estamos preparados para que el Señor derrame su amor y su misericordia en nosotros, que la excelencia de su gloria y de su bondad sea derramada en nuestra vida? Dios está buscando, hermanos, a alguien con quien ser bueno y amoroso. Déjate ser tú, deja que Dios te ame, busca esa gloria que Él tiene para ti. Lo mejor de Dios para ti está en camino, así que anímate y espera cosas buenas de Él, porque de Él procede todo lo bueno. Nada malo nos va a venir de parte de Dios. Dios quizá permita que nos ocurran cosas que no sean tan buenas, pero no las envía a Él. Él permite que nos ocurran, quizá para enseñarnos algo, para darnos una enseñanza, o para que a través de esa, digamos, vamos a poner un ejemplo, Pablo con el aguijón en la carne. Pablo había tenido unas grandes revelaciones, Dios le había mostrado el cielo, pero a él, para que no se vanagloriara de eso, sufrió un enviado, él lo llama un enviado de Satanás, un aguijón en la carne. Muchos creen que fue una enfermedad física, que puede ser, él tenía problemas en los ojos, pero también podía ser ese aguijón, esa eterna persecución que él sufrió siempre. Y todo eso quizá Dios lo permitiera para potenciar su ministerio y que supiera que lo que es y era por la gracia de Dios. Por eso él decía cuando Jesús le dijo, bástate mi gracia. O sea, no te voy a quitar el problema que tienes. Se lo pidió 3 veces y el Señor le dijo, bástate, mi gracia es suficiente. Mi ayuda es suficiente para que tú vayas superando ese problema que tienes. Pero te voy a mantener en ese problema para que no te enorgullezcas y creas que eres tú y tus méritos los que actúan a través de ti, sino el poder mío en ti. ¿Estás comprendiendo? Cuando nosotros se nos resistan los demonios, cuando nosotros oremos por los enfermos y sean sanados, cuando nosotros pidamos por cualquier cosa y Dios la conceda, nunca te vanaglories, sino dale la gloria a Él, porque toda la gloria le pertenece a Él. La gloria, digamos, de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza, digamos, estética o material que se vea con los ojos, sino una belleza que emana de su carácter, de su esencia, de todo lo que Él es. Hay personas que tú les dices, esta persona qué bella es interiormente, ¿verdad? Tú no estás viendo el interior, pero notas su belleza, ¿verdad? Esa es su gloria. Y las personas tenemos que disfrutar de esa gloria y emanar de esa gloria hacia los demás, pero tenemos que reconocer que esa gloria no nos pertenece, que toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Estás comprendiendo? Por eso en Santiago capítulo 1 versículos 9 y 10 el apóstol dice lo siguiente: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es pobre materialmente hablando debe de sentirse glorificado confiando en que Dios le va a proveer y lo va a exaltar. También habla de una condición de humildad, habla de humildad, que Dios, cuando somos humildes con Él, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, Él nos exalta. Por eso dice, gloríate en tu exaltación, ¿verdad? Pero luego le hace otra advertencia al polo opuesto, al rico. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Si alguno de nosotros, está diciendo el apóstol, es pobre, sabemos que si somos hijos de Dios, Él suple, si lo enfocamos a una necesidad material, si somos hijos de Dios, sabemos perfectamente, tenemos la garantía de que Dios suple nuestra necesidad. Por eso debemos sentirnos orgullosos de lo mucho que valemos para el Señor
aunque no tengamos materialmente nada. ¿Estáis entendiendo? Sabiendo que aunque no tengamos nada, Él nos suple la necesidad. Porque a veces pensamos que la necesidad, que lo que queremos son caprichos. A veces queremos caprichos, pero Dios no te promete capricho. ¿Te puede dar algún capricho? Claro que sí, como todo padre le da a un buen hijo. Pero lo importante es la necesidad, lo necesario. Lo necesario está por delante de lo importante. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Tener un coche último modelo? Pues quizás sí, para ti sea importante. Pero ¿qué es lo necesario? Comer todos los días, tú y tu familia, ¿verdad? Pues Dios te garantiza eso, con la condición de que vivas sembrando en el reino de Dios. Que vivas siendo fiel a Dios, a su palabra, siéndole fiel en la iglesia, siéndole fiel en tu trabajo, siéndole fiel en tu familia. Y serle fiel es obedecer todo lo que Él nos dice y nos manda. La obediencia, en parte, es desobediencia. La desobediencia, o sea, la obediencia al 99%, si tú de 100 cosas que te manda el Señor obedeces 99 y no obedeces una, sigue siendo desobediencia. Porque la obediencia al Señor tiene que ser total, también pronta, o sea, no esperar, cuando Dios te lo dice, hazlo, porque es el momento que Él quiere que lo hagas. A veces retrasamos los beneficios y las bendiciones de Dios porque no actuamos en el tiempo de Dios, vamos a nuestro kairos, a nuestro cronos, no al kairos de Dios. ¿Estáis entendiendo? Por eso debe ser pronta también nuestra obediencia, completa, pronta, y sin ponerle condiciones a Dios. Sí, el Señor me manda a predicar a Mula, pero voy a esperar a que el Señor me abra puertas. El Señor te abre puertas cuando tú obedeces. ¿Estáis comprendiendo? Cuando el Señor me envió aquí a Mula, por boca de mi pastor, yo en un principio digo, ¿qué pinto yo en Mula? ¿Qué hago yo en Mula? Con lo bien que estoy aquí. Yo podía haberle puesto condiciones al Señor y hubiera dicho, no, voy a esperar un tiempo para que el Señor me lo confirme, me abra puertas, me consiga, yo qué sé, tal. ¡Pum! No. El Señor te da una orden, obedece. Porque si no obedeces, las puertas que se abrirían no se abren. Porque si tú no vas hacia la puerta, no se abre la puerta. ¿Verdad? ¿Cuándo se abre la puerta? Cuando tú decides pasar por esa puerta. Y entonces Dios te la abre. ¿Verdad? Por eso tiene que ser, no podemos ponerle condiciones a la obediencia a Dios. Dios te ordena, hazlo. Hazlo todo, pronto y sin poner excusas ni condiciones. ¿Estáis entendiendo, no? Aquí Santiago le está haciendo un llamado a la persona rica, al amador, al que ama el dinero. Y todos sabemos que la raíz de todos los males no es el dinero, ¿verdad? Es el amor al dinero. Es que el dinero sea nuestra prioridad. Que sea nuestro Dios, a quien adoramos por delante de Dios. Y entonces hacemos el dinero algo idolátrico, ¿verdad? Idolatría. Amar el dinero es idolatría. Entonces dice, para que se gloríe en su humillación, cuando sea humillado, y le indica una gloria que no tiene que ver con la riqueza, el poder o la belleza natural o material. Esa gloria material quizás pueda coronar a una persona o llenar la tierra, puede estar la tierra llena de esa gloria material. Es vista desde un ser humano y en la tierra, pero no le pertenece a ellos, ni le pertenece al ser humano la gloria, ni le pertenece a la naturaleza. Esa gloria también le pertenece solo y en exclusiva a Dios.
Me refiero a la gloria material, porque Él es el dueño de todo. Dios es el dueño de la tierra y todo lo que en ella hay, incluyendo nosotros y nuestra cartera. Le pertenece a Dios. Y eso mucha gente no lo entiende y no lo comprende. Por eso dice, la gloria del hombre es la belleza del espíritu del hombre, la cual, esa gloria, es falible, o sea que puede fallar, y también pasajera y efímera. Por mucho éxito que tengas en los negocios, por muy bien que te vaya en la vida, por tu casa lujosa, por tu piso lujoso, por tu buen coche, eso al final se va a terminar. La gloria de Dios no se termina, es eterna. La gloria humana del hombre sí se termina porque vuelve a Él, porque le pertenece también. No sé si captáis el sentido de la enseñanza de hoy. La gloria toda le pertenece a Dios, incluso la propia gloria de aquellos que no creen en Él le pertenece a Dios. Y llegará un día en que esa persona tenga que dar cuentas, crea o no crea. Y dejará su espíritu, saldrá de su cuerpo, y la gloria de ese cuerpo se terminará. ¿Dónde va esa gloria? Al que le pertenece, a Dios mismo. ¿Estáis comprendiendo? La gloria de Dios, la cual se manifiesta en el conjunto de todos sus atributos. Jamás se desvanece la gloria verdadera, la gloria eterna, la gloria de Dios. Nunca se desvanece, porque está basada en sus atributos. ¿Conocéis los atributos de Dios? Mirad, primero es la santidad. Dios es un Dios 3 veces santo, santo el Padre, el Hijo y santo el Espíritu Santo. Número 2, la eternidad. Dios en sus 3 personas es eterno, ni tiene principio, ni tiene fin. También es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede, para Él nada hay imposible. También es omnisciente, que significa que todo lo sabe. Él sabe lo que va a ocurrir mañana. Nosotros no, ¿verdad? Por eso nuestra gloria es efímera y la de Él es eterna. El siguiente es el amor. El siguiente atributo de Dios es el amor. Y el amor de Dios es eterno. Tampoco tiene principio, ni tiene fin, es un amor incondicional. Él te ama porque Él es amor. Y Él creó al ser humano, nos creó a nosotros para derramar su amor sobre nosotros. La inmutabilidad, otro de sus, atributos. Él no cambia de idea. Como el hombre, el ser humano, hoy piensa una cosa, mañana la contraria. Dios es inmutable. No cambia de parecer. Y por último, es omnipresente. Está en todas partes. Cosa que nosotros tampoco podemos, ¿verdad? Por eso la gloria de Dios, que está basada en sus atributos, es eterna, porque todas estas condiciones, todos estos atributos de Dios son eternos. ¿Estáis comprendiendo? En Isaías capítulo 43, verso 7, dice que Dios nos creó para su gloria. Dios te creó a ti y a mí para que le glorifiquemos con nuestra forma de vivir. Con nuestro testimonio, Dios tiene que ser glorificado. Esa gloria que recibimos de Él cuando nos convertimos, tenemos que devolverla en un sentido figurado, andando en obediencia y en santidad. No hay otra manera de glorificar a Dios, sino vivir en el orden de Dios, viviendo en la santidad que Él nos exige, viviendo en el orden que Él nos exige. A veces se basan, las personas, algunas personas se basan todo en el amor. El amor es bueno, claro que sí, Dios es amor. Pero tú no puedes hacer las cosas
y decir, no, es que hay que amar, tenemos que amarnos, hay que amarnos, pero en el amor va incluida la disciplina y el orden. El buen padre ama a sus hijos, ¿sí o no? Los ama, pero tiene que disciplinarlos, tiene que castigarlos cuando hacen las cosas mal, ponerles un castigo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos aceptar que Dios nos castigue. No, Dios no castiga a nadie. Dios es un buen padre y la demostración de amor se hace a través de la disciplina. Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos castiga porque nos ama. Él no quiere ejercer esa disciplina, pero todo padre debe ejercer disciplina sobre sus hijos. Y si no, ¿qué pasaría con los hijos? ¿Qué pasaría con los hijos si no los educamos, si no los disciplinamos, si no les castigamos cuando hacen una cosa mal para que no la hagan? ¿Qué pasaría? Que a los 3 años ya no habría quien los controlara. Porque se nace con la tendencia al pecado, se nace con la tendencia a la rebeldía y a la desobediencia. Ya se nace así. Entonces, la labor de los padres, y sobre todo de los padres cristianos, es conducir, educar, instruir. El libro de los Proverbios dice, instruye al niño en su camino, en su vida, instrúyelo, y aun cuando sea mayor, no se apartará de esa instrucción que tú le has dado. Por eso debemos instruirlos en la palabra de Dios, instruirlos en el amor de Dios, para que ellos luego sigan la cadena. Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Los hijos siempre imitan a los padres. Yo tengo 3 hijos y laboralmente los 3 hijos han trabajado en lo mismo que yo he trabajado siempre. Y espiritualmente están haciendo lo mismo que yo, están pastoreando ya 2, están pastoreando 2, ya son pastores, y el tercero predica el Evangelio y es líder de alabanza. Antes de ayer fuimos al hospital con Marisa, que la viera por la inflamación de la boca, el maxilofacial, el médico. Y hablando con él en un tono así, dice, pues yo tengo 2 hijos y los 2 son médicos. ¿Me entiendes? Un médico, 2 hijos médicos. Hablando de las circunstancias, los problemas que había en el trabajo, el hombre dijo eso, yo tengo 2 hijos y igual se tienen que ir al extranjero a trabajar porque aquí, con toda la falta de médicos que hay, no hay condiciones para que las personas trabajen dignamente. Pero no es el tema. Lo que yo venía a decir es que los hijos siempre imitan a los padres. 2 hijos, 2 médicos, ¿verdad? Por eso en el tema espiritual tenemos que tener mucho cuidado cuál es nuestro testimonio en la casa con nuestros hijos. Porque ellos van a hacer no lo que tú les digas, sino lo que tú hagas. Y nunca tendrás autoridad si les obligas a hacer algo que no deben hacer a ti. ¿Estáis comprendiendo? Si los niños no ven que oras, ¿tú crees que los niños van a orar? Yo a veces me lleno de alegría y gozo cuando veo a niñitos pequeños de 1 año o 2 años que se arrodillan, levantan las manos. Digo, eso es que lo ven en la casa, ¿verdad? Yo los veo, aquí algunas veces algún niño o hace palmas y levanta los brazos, niñitos pequeñitos. ¿Por qué? Porque los niños siempre imitan lo que ven hacer a los padres. Y es así, y tenemos que entenderlo. A veces queremos aparentar en la iglesia lo que no somos en casa, y eso es engañarnos a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es controlar nuestros nervios, controlar nuestra actitud, controlar nuestro carácter. Por eso Pablo decía que tenemos que parecernos a Cristo, que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y entonces, si el carácter de Cristo está en nosotros, seremos los mismos en la iglesia, en casa y
y donde sea, en el trabajo o en el supermercado. ¿Estáis comprendiendo? Una vida hipócrita, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros queremos aparentar lo que no somos, ¿qué ganamos con eso? Que al final nos van a descubrir y vamos a quedar mal, ¿verdad? Porque se coge antes a un mentiroso que a un cojo, dice otro refrán, ¿verdad? Y que las mentiras y las que tienen las piernas muy cortas, si tú aquí dices que haces una cosa pero haces otra, al final te vas a descubrir. En el contexto de Isaías, que Dios nos creó para su gloria, en otros versículos se puede decir que el hombre, el ser humano, glorifica a Dios porque a través de él la gloria de Dios puede ser vista. A través de nosotros como cristianos, los demás pueden ver la gloria de Dios, como amamos, como nos amamos, la misericordia que tenemos, la bondad que tenemos. También con la música se honra y se alaba a Dios, con la valentía y con el denuedo para hacer cosas, para salir a predicar el Evangelio sin miedo. Todo eso vienen como consecuencia de seguir al Maestro de los Maestros, que tiene todos los atributos de Dios que hemos leído antes, ¿verdad? Y nosotros somos como vasos de barro que contienen todas esas cosas que he leído: el amor, la misericordia, la bondad. ¿Estáis comprendiendo? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro, o sea, la gloria de Dios, que es un tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Vuelvo a repetir, la gloria es toda para Dios. No te queda ninguna gloria para ti, porque le pertenece a Dios. No te ensaltes cuando Dios te use, sino dale la gloria y las gracias a Dios por haberte usado. Sé humilde. Los creyentes tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro de la gloria de Dios. Esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios, no de nosotros. Si tú tienes poder para hacer algo, es porque Dios te lo ha dado. Si tú tienes habilidad o talento para hacer algo, es porque Dios te lo ha dado. Y eso es humildad, eso es, digamos, ensalzarse en nuestra humildad. A ver si entendéis. Ensalzarse es orgullo, pero cuando uno dice yo soy humilde, ya está siendo orgulloso. ¿Me entiende o no? Lo que hay que demostrarlo de verdad. Demostrar la humildad no de palabras, sino de hecho. Y entonces debemos saber que la gloria no es de nosotros. El poder que tenemos es un poder delegado de Dios. Somos los vasos de barro que contienen su gloria. Todas las cosas que somos capaces de hacer o somos, se encuentran la fuente en Él. La fuente de todo lo que sabemos y todo lo que somos y todo lo que seamos capaces de hacer, viene de parte de Él. Pero hay otra cosa muy importante, que Dios también interactúa con la naturaleza. O sea, la naturaleza es el resto de la creación. Nosotros digamos que somos la joya de la creación, pero Dios ama toda su creación y entonces también interactúa con la misma naturaleza. La naturaleza exhibe y expresa también la gloria de Dios, ¿verdad? Su gloria es revelada en la mente de las personas a través del mundo material también, y de muchas formas, y con frecuencia en diferentes maneras para diferentes tipos de personas. Os pongo un ejemplo. Una persona puede quedar cautivada cuando mira las montañas, ¿verdad? Otra persona puede amar, digamos, la belleza del mar. Pero quien está detrás, que es la gloria de Dios,
le habla a ambas personas a una de la montaña y a otra del mar. A través de esas personas les habla y las conecta con Dios, ¿verdad? Vemos a Dios en la montaña y vemos a Dios en el mar. No sé si entendéis. A unas personas les encanta el mar y a otras la montaña, pero a esas dos personas la gloria de Dios las conecta, porque ven la gloria de Dios en eso y las conectan con Dios. ¿Estáis comprendiendo? De esta manera Dios es capaz de revelarse a sí mismo a todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, su piel, su economía o su lugar donde habite, porque Dios ama a toda su creación y todos quieren que procedan al arrepentimiento y todos puedan ser salvos y recibir su gloria. David, en el Salmo 19, versículos 1 al 4, declara lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué está expresando aquí David? David está diciendo que los cielos proclaman la gloria de Dios. Cuando tú miras al cielo, ves el firmamento, las estrellas, todo eso hace una proclamación de la gloria de Dios. ¿Y el firmamento? ¿Qué es el firmamento? El firmamento, digamos que es el apoyo o el cimiento sobre lo que se afirma todo, ¿verdad? Entonces despliega la destreza de sus manos día tras día, todo esto no deja de hablar y noche tras noche de conocer. O sea, nosotros vemos, y aunque no nos hablen las montañas, aunque no nos hable el mar, sí oímos la gloria de Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Cuando hablan, dice, hablan sin sonidos ni palabras. El mar no te habla, la montaña tampoco, pero su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje, el mensaje que transmite, se va difundiendo por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo, porque en todo el mundo existe el mar y existen las montañas. Son ejemplos, pero hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Dios mismo dice que preparó un hogar para el sol en los cielos. Tremendo, ¿verdad? La demostración de la gloria de Dios. Y también en el Salmo 73, versículo 24, el salmista en su oración declara lo siguiente. Dice, me guías con tu consejo, o sea, con tu palabra, y me conduces a un destino glorioso. Asaf, que es quien escribió este salmo, que era líder de la alabanza, era un levita, llama gloria al cielo. Destino glorioso de todos los redimidos por la sangre de Cristo. La gloria también es el cielo. Solía ser, o se solía escuchar a los cristianos hablar de la muerte como ser recibido en la gloria, ¿verdad? La cual es una frase que se toma de este salmo precisamente. Hoy también se habla de ir al infierno o ir a la gloria, ¿verdad? Como lugares de destino de nuestra alma cuando morimos. Por eso también la gloria de Dios es el cielo. Para los cristianos antiguos, cuando morían, se solía decir la frase esa, ha sido recibido en la gloria. Cuando moría un cristiano, claro. Y nosotros también hablamos así, ir al cielo, ir a la gloria o ir al infierno. Lo que está claro es que un cristiano cuando muere es llevado a la presencia de Dios y en su presencia estará naturalmente rodeado por la gloria de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Seremos llevados al lugar donde literalmente reside la belleza de Dios. La belleza de su espíritu va a estar allí, porque Él está allí. La belleza de su espíritu o la esencia de quien es Él es su gloria. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso.
En ese lugar su gloria no necesitará venir a través de los seres humanos o de la naturaleza, el resto de la creación. En vez de ello, será visible claramente a nuestros ojos, porque le estaremos viendo cara a cara. Estaremos viendo la gloria de Dios. Ya no necesitamos el mar para ver su gloria, ni las montañas, porque estamos en la presencia misma de Dios, estamos en la presencia misma de su gloria. Estoy terminando ya. Así lo expresa Pablo cuando en 1 Corintios 13:12 dice lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que está diciendo Pablo es que ahora vemos de manera imperfecta, no lo vemos claro. Como reflejos, hay como reflejos que desconciertan, pero luego veremos todo en perfecta, claridad, luminosidad. Todo lo que ahora se conoce en parte o incompleto, luego lo conoceremos por completo, tal como Dios es y como Dios ya nos conoce a nosotros completamente. En el sentido, terrenal humano, la gloria es una belleza o vitalidad que descansa sobre lo material de la tierra y por eso es pasajera y efímera. La razón de su desvanecimiento es porque las cosas materiales no perduran, se marchitan y mueren, porque la gloria que se encuentra en ellas le pertenece a Dios y vuelve a Él cuando el deterioro o la muerte se adueñan de lo material. ¿Estáis entendiendo? Nosotros somos muy bellos, somos preciosos, guapísimos, tenemos un cuerpo esbelto, somos de museo, pero un día todo eso se va a desvanecer. Y toda esa gloria material, toda esa gloria terrenal, ¿a dónde va? Desaparece de nosotros porque morimos y a los 3 días estamos ya hechos polvo, o sea, convertidos en polvo. Esa gloria le regresa a Dios porque es suya, porque repito, toda la gloria es suya. Recuerda el hombre rico que mencionamos antes. Los versos dicen: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque cuando se humilla Dios lo levanta, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la tierra. ¿Qué significa esto? Y con esto termino. Se le advierte a la persona rica que se dé cuenta que su riqueza, su poder y la belleza le proceden de Dios, y que se humille al recapacitar en que es Dios quien lo hizo y que hizo lo que Él es. ¿Estáis entendiendo? Y le dio todo cuanto tiene, porque repito, todo le pertenece a Él. Y que sea consciente de que perecerá como la hierba. Tenemos que ser conscientes que un día nuestra hermosura desaparecerá, igual que una flor, tú la ves preciosa, bella, pero cuando se desvanece, es algo horrible, ¿verdad? Pierde su belleza, pierde su gloria, lo mismo que las personas la perdemos, en ese sentido, ¿no? Porque el cuerpo vuelve a la tierra. Dice así: y afirme la gloria y entienda que esa gloria no proviene del ser humano o de los ídolos del hombre o de la naturaleza, sino que procede de la fuente, emana de la fuente del manantial de la gloria de Dios. Ay, Señor, ya estoy terminando. Y termino, puesto que la gloria le pertenece a Dios y procede de Dios, Él no va a permitir nunca que se diga y se afirme que la gloria proviene del hombre o de los ídolos que el hombre hace. Ya sabéis por dónde voy, ¿verdad? O de la naturaleza misma. Voy a terminar con un pasaje que está en Isaías
y donde vemos un ejemplo del celo que Dios tiene por su gloria. Isaías 42, versículos del 5 al 8. Dice: así dice Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu, o sea, da vida a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Dios es el Señor que creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Todo tipo de vida que haya en la tierra proviene de Dios. Y Él es quien dice hoy, y nos lo dice a nosotros su iglesia. Prestar atención. Yo, el Señor, te he llamado para que manifiestes mi justicia, para que vivas en mi justicia. Vivir en la justicia de Dios es demostrar que hemos sido justificados por Cristo, viviendo en el orden de Dios, viviendo en obediencia a su palabra. Dice: te tomaré de la mano, iglesia, y te protegeré, y te daré a mi pueblo. ¿Recordáis las palabras del domingo? Que Dios, la iglesia, no son estas paredes que están aquí, la iglesia somos nosotros, y tenemos que estar en el pueblo, donde Dios nos ha mandado estar. Aquí venimos, aquí oramos, aquí intercedemos, aquí vemos la gloria de Dios manifestarse quizás, pero tenemos que salir ahí afuera, porque Dios nos dice: te daré a mi pueblo. Y ellos son también su pueblo, que Él quiere que sean salvos. Por eso tenemos que abrir las puertas a la ciudad, salir y predicar el Evangelio sin miedo y sin cobardía. Y luego añade: y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, tanto físicos como espirituales. Hay muchas personas ciegas espiritualmente. Pondrás a los cautivos en libertad, aquellos que tengan ataduras de droga, ataduras de pornografía, cualquier tipo de atadura. Tenemos que liberarlos de esas cárceles. Los pondremos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Hay muchas cárceles que no son las cárceles, digamos, institucionales de una ciudad o de una nación. Hay cárceles espirituales donde muchos seres humanos están viviendo. Y nuestra obligación como iglesia, según el mandato de Dios, es liberarlos, sacarlos de esos calabozos oscuros, de tinieblas, de pecado, de ignorancia. Esa es nuestra obligación. Eso es manifestar la gloria de Dios a los demás. Y recordemos, cuando lo hagamos, Dios nos va a respaldar. Pero hay que tener en cuenta que la gloria toda le pertenece a Él. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.